Hoy vamos a ver la obra de Jesús en la cruz, debido a que si no comprendemos este gran acto, es difícil que nosotros podamos llegar a tener una relación viva e íntima con nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que nos va a servir mucho para entenderlo son estos versículos. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, traduciéndolo acá, desengranándolo para que todos lo entendamos, no vamos a poder entender bien el sacrificio de Jesús en la cruz si primero no entendemos qué llevó a que Jesús hiciera esto y es justamente nuestros pecados desde Adán y Eva. Muchas veces nosotros vivimos la vida creyendo que somos más buenas de lo que pensamos. Yo les dije que acá algunas veces van a recibir mucho amor y otras veces va a haber mucha confrontación. Yo misma era la primera y si alguna también le pasaba, bienvenida a contarnos por el chat aquí. La idea es que también podamos leerlas, conocer de sus experiencias, porque así todas vamos creciendo. Entonces yo me creía muy buena, como yo hago buenas obras, yo ayudo a veces a la gente que necesita un plato de comida, bueno, yo soy buena. Y si bien estos son buenos actos, en nuestra vida realmente cometemos muchos pecados. Vamos a ver cuándo cometemos esos pecados para que podamos realmente llegar a decir, uy, es que yo sí me suelo equivocar bastante. ¿Cuándo cometemos pecado? Bueno, el pecado es todo lo que te separa de la voluntad de Dios y lo podemos ver tangiblemente en algunos de estos escenarios. Sabes que es correcto y decides lo contrario. O a veces hacemos lo malo conscientemente. A veces damos una mentirita, manipulamos, herimos, actuamos con orgullo, con envidia. Yo he estado en todas estas. No hacer lo bueno que sabes que debes hacer. Hablar, perdonar, actuar o vivir independiente de Dios, tomar decisiones sin ni siquiera tenerlo en cuenta, o cuando logras algo no le das la gloria y la honra, es como esto lo logré por mí, por mis propios méritos y esfuerzos. Todo esto es cuando nosotros estamos pecando. Y con los versículos que acabamos de leer, esto lo que nos está mostrando es qué causa la consecuencia, perdón, de ese pecado. Y es que nosotros estábamos apartados de Dios, o el pecado nos aparta de Dios. Y teniendo en cuenta que debido a esta naturaleza pecadora, estábamos apartados de Dios, esto es lo que le da todo el poder a la obra de Jesús en la cruz. Es lo que le da toda esa razón de ser. Y para llegar a profundamente entender esa obra, ya entendimos que el pecado nos separa de Dios. Quiero que podamos entender qué es el tabernáculo. ¿Por qué? Para las que de pronto no saben esto, el Antiguo Testamento es sombra, tipo y figura del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pasaba en el Antiguo Testamento muchas veces es profecías o una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Por eso es que Jesús viene luego a cumplir muchas de las profecías que estaban en Isaías, en el Antiguo Testamento, que lo dijo Zacarías, Ezequiel, bueno, todos los profetas daban profecías que se cumplieron con Jesús. ¿Y por qué esto es importante? Digamos, cuando yo iba a empezar a leer la Biblia, y yo sé que nos suele pasar mucho a las mujeres que somos así como estructuradas y cerradas. Queremos empezar en orden. Entonces yo me leo Génesis y luego, si no estoy mal, sigue Éxodo y Deuteronomio y me lo leo así en orden. Y ya luego el Nuevo Testamento porque así puedo entender como todo el orden. Uno por ahí sí, alguna también lo pensó así. Pero luego, cuando uno llega, también a Josie le pasó así,
es muy común. ¿Y qué pasa? Quizás tú ya estás unos pasos más adelante y ya tuviste esta revelación, o si no, acá te la voy a dar. Y es que el Nuevo Testamento, Jesús viene a modelar lo que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros podemos ver el amor de Dios. Por eso Dios mandó a su Hijo para que nosotros podamos ver sus actos, para que nosotros podamos aprender de Él, de su corazón. Por eso lo más recomendable es que cuando vamos a empezar a leer la Biblia, es que lo hagamos con el Nuevo Testamento. Acá hay algunas mujeres que yo sé que han hecho devocionales para acercarse más a Dios. Josie, Eve, entonces en el grupo nos pueden compartir los recursos y sé que les sería de mucha utilidad porque yo sé que son amadas hijas de Dios que vienen en ese caminar y los crearon con mucho amor. Y bueno, continuando. El Nuevo Testamento, entonces, nosotros podemos ver tangiblemente muchas de las cosas que Dios quiso mostrarnos en el Antiguo. Por eso, lo que se recomienda es empezar desde el Nuevo. Ahora, el tabernáculo es precisamente esa sombra, tipo y figura de lo que iba a suceder en el Nuevo. Y cuando entendemos el tabernáculo, para mí no hay vuelta atrás en el amor y la gratitud que le vamos a empezar a tener a Dios. Al final de este espacio, me encantará que me digas, mira, sí, por fin lo entendí, por fin lo veo y wow, estoy muy agradecida. Ya no solo, oh sí, ahí está Jesús en la cruz, sino, wow, lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, ¿qué era el tabernáculo? Era el lugar donde habitaba la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Alguna conoce el tabernáculo? Un uno sí, sí, un dos sí, no, para saber en dónde estamos. Shirley, por aquí, dos, no, 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 listo. Listo, entonces vamos a empezar así de forma muy sencilla para que todas lo comprendamos. Listo, Eve. Gracias. Bueno, el tabernáculo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Vamos a ver una foto para que nos hagamos una idea. Esto es un tabernáculo. Aquí era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Y este fue el medio que Dios dispuso para poder que el pueblo se pudiera comunicar con él y poder limpiarlo de sus pecados. Sí, primero los limpiaba y luego podían tener acceso a Dios. Pero ojo, no todos tenían acceso. Y esto ya es una gran revelación, porque antes, si estamos poniendo cuidado, antes no todos tenían acceso a Dios. Y gracias a la obra de Jesús en la cruz, hoy todos podemos tener acceso directo a Dios. ¿Te imaginas una vida sin poder decirle Padre y tener esa comunión y que tú te sientes abrazada y amada? Bueno, pues eso antes no estaba. Lo que hoy podemos disfrutar antes no estaba. Y de ahí radica su valor. Te voy a explicar cómo estaba dividido el tabernáculo para que puedas comprender cómo es exactamente lo que Jesús vino a hacer luego. Y es, boom, increíble, vuela la mente. El tabernáculo estaba dividido en tres, digámoslo como lugares. Primero es este lugar de afuera que vemos acá donde hay un fuego. La imagen de la izquierda es el tabernáculo por fuera y la imagen de la derecha es el tabernáculo por dentro. En la izquierda, donde está ese fuego, ese lugar es el atrio. Luego, cuando pasamos esas cortinitas, el primer lugar es el lugar santo. Y si vemos acá en la izquierda, hay una cortina, que eso lo llamamos un velo, que tiene un color como vino tinto. Y el lugar que sigue luego de esa cortina es el lugar santísimo. Vamos a ir uno por uno para que lo vayamos entendiendo. Yo sé que al inicio puede ser, qué raro esto de que me está hablando, o sea, lo que conocía de Dios es otras cosas, pero yo les dije que nos íbamos a ir a la profundidad y que nuestra fe iba a estar fundamentada, no iba a ser algo heredado, que no tenemos ni idea por qué lo seguimos. Vamos a empezar con el primer lugar, que es el atrio, y era el único lugar donde el pueblo podía entrar.
se sacrificaba un cordero y no era cualquier cordero, tenía que ser perfecto. Ojo, tenía que ser perfecto y esto nos va a resonar también más adelante. Y acá en este espacio que es este de afuera estaban el altar de sacrificio y la fuente de bronce. Lo que se hacían ahí eran los sacrificios en el altar y luego se limpiaban en la fuente de bronce. Ese era el rol. ¿Por qué? Porque para acceder a Dios, que es santo, no se podía acceder manchado de pecados. De ahí radica la importancia del fuego que consume. Luego teníamos el lugar santo. Bueno, tenían ellos el lugar santo. Aquí solo podían entrar los sacerdotes. Imagínense qué exclusivo era esto. Y ya vamos a ver la importancia. Y este lugar santo representa la comunión, el servicio, la adoración continua a Dios, pero como lo digo, con acceso limitado. Aquí habían tres muebles importantes. Uno era el candelabro, que el sacerdote tenía que encargarse de que no se apagara. Y esto lo que representaba es que la luz de Dios no se interrumpe. Cada cosa que Dios hizo para mandar a crear esto, fue pensada con tanto detalle desde las estacas, desde el material de como la tela, pues, que lo cubría, todo fue planeado increíblemente. De hecho, Éxodo es el libro en el que dice 50 estacas, tres no sé qué, y cuando uno recién está acercándose a Dios, es como que, y, o sea, y a mí para que me explicas con tanto detalle, de verdad, a mí me dio mucha pereza la primera vez que lo leí, fue como, ¿y esto para qué? O sea, ¿por qué tanto detalle? Pero luego, y ahí yo me fui para el Nuevo Testamento. Luego regresé al Antiguo y ya puedo entender muchas de las cosas que dicen en Éxodo. Por eso es que no se sugiere empezar por el Antiguo. Ahora, otro de los elementos que estaba en la mesa de los 12 panes. Y esto estaba relacionado, representaba la provisión y la relación con Dios. Y estaba otro mueble que es el altar del incienso y representaba la oración o esa intercesión subiendo a Dios. Ahí me faltó una S. Esto era lo que el sacerdote hacía en el lugar santo. Pero ojo, aún ahí no se había llegado a esa comunión con Dios. Solo se tenía en el lugar santísimo. Y al lugar santísimo, ojo, solo podía entrar el sumo sacerdote. Y solo lo podía hacer una vez al año en el día de la expiación, que se llama Yom Kippur. Es decir, a la presencia de Dios solo podía entrar una persona y una vez al año. Había un velo, que ahorita se los mencioné, que es este que está acá en este color rojizo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y allá en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era la presencia directa de Dios. Por todo esto, este fue el sistema que Dios implementó para que el pueblo pudiera en el atrio hacer el sacrificio del Cordero Perfecto para limpiarse de sus pecados y poder llegar solo el sumo sacerdote a la presencia de Dios para pedir perdón por sus propios pecados y por el de su pueblo. Y ahí es donde se hablaba de la relación de Dios con su pueblo, solo de esta manera. Y cuando podemos llegar a comprender esto, esta es la verdad que hay detrás. Tú y yo estábamos separadas de Dios y no había forma de entrar libremente. No era como hoy nosotros que en cada segundo puedo decir, Dios, ayúdame en esto, Dios, te entrego esto, Dios, gracias por el almuerzo, Dios, no podían tener esa comunión. Lo que nosotros hoy tenemos fue un regalazo de Jesús, porque Él fue el que lo hizo posible. Ya que vimos que primero se necesitaba un cordero perfecto sin mancha, necesitaba el sacrificio para luego llegar a esa comunión con Dios. Vamos a verlo en detalle.
la obra de Jesús en la cruz. Ya que ya entendimos la forma en la que antes el pueblo podía tener ese acceso a Dios, que realmente no era directamente el pueblo, vamos a ver cómo esto cambió con la obra de Jesús en la cruz. Lo primero y más importante es que entendamos que Él se entregó por amor. Y esto hace que dejemos de pensar, porque yo lo pensé por mucho tiempo, como, ay, pobrecito Jesús en esa cruz y sus manos, sus pies. Obviamente tenemos ese sentimiento porque es doloroso. Y hoy en día también me cuesta que no me duela, es la verdad. Pero yo conscientemente sé que Jesús nos invita no a que veamos como pobrecito, sino a que fue el mayor sacrificio de amor. De hecho, Juan 10:18 dice, ahí dijo, nadie me la quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Él se ofreció, nadie lo obligó, fue una instrucción del Padre y él obedeció. Por eso aún es más hermoso. Imagínate que tú por X razón estés separada de tus hijos o de tus padres y que alguien hiciera un gran esfuerzo, viajara de la China a Colombia e hiciera un papeleo enorme para que tú puedas tener otra vez acceso y comunicación con tus padres o con tu hijo. ¿Cómo estarías con esa persona de agradecida? Yo creo que uno se siente en deuda toda la vida. Bueno, gracias por permitir esto. Y eso mismo fue lo que Jesús hizo con nosotros. Se entregó por amor. Nadie lo obligó, Él se entregó. Otro punto importante de la obra de Jesús en la cruz y es que fue el cumplimiento perfecto de muchas profecías, como se los comentaba ahora. Y esto lo vemos muy claramente para los que se vieron de Chosen. Yo sé que esta imagen es muy fácil de recordar y es que en Zacarías 9:9 dice, este profeta dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y en Mateo 21:5, cuando Jesús está entrando a Jerusalén, dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino. Exactamente lo que se había profetizado hace muchos años atrás. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no fue algo casual, porque hoy en día muchas veces decimos, ay, sí, qué coincidencia. No, no fue una coincidencia, esto fue un plan que Dios ya tenía orquestado, que Dios ya lo sabía, y Jesús también. Entonces, nada de lo que pasó fue casualidad, fue porque Dios así lo había dispuesto. Lo vemos en ese cumplimiento de las profecías. ¿Y qué significa todo esto? Que Jesús, al entregar su vida, recordemos que solo se podía llevar un cordero perfecto, sin mancha. Y Jesús fue ese cordero perfecto, sin mancha, que se entregó por nuestros pecados. Y a diferencia de los de sacrificios, perdón, y a diferencia de los sacrificios del tabernáculo, Él lo hizo una vez y para siempre. Por eso, hoy en día no tenemos que ir a sacrificar un cordero para limpiar nuestros pecados, no, sino lo que ya Jesús hizo en la cruz fue suficiente. O sea que nosotros hoy tenemos acceso directo a Dios por lo que Jesús hizo en la cruz. Recordemos, antes de esto, y me ponen ahí uno no para ver si a mí era la única que me pasaba o a ustedes también les pasaba, que era como, Jesús murió por tus pecados, la sangre de él te limpia, pero no terminaban de entender cómo esa entrega restauró esa relación. Porque no teníamos el contexto de cómo funcionaba antes. Entonces, hasta no conocer, un uno si te pasaba que no terminabas de entender y si ahora estás entendiendo más. Porque es como esa frase que nosotros tenemos, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y claro, cuando no conocemos cómo era antes,
pues no le damos mucho el significado de cómo era hoy, de cómo es hoy. Simplemente nos creemos como, ah, sí, o sea, algo que Dios me lo debe, porque soy su hija y me ama. Sí, simplemente nos creíamos como muy merecedoras de eso, porque ya lo había hecho y pues ya que ya estaba hecho. Y eso es cuando tenemos una fe superficial. No sabemos argumentar el por qué sientes gratitud hacia Jesús, porque sí es importante esta Semana Santa y que no sea solo ritos que no entendemos, sino, wow, es que yo ya sé, yo antes no tenía lo que hoy tengo, pero ahora yo puedo tener acceso directo a mi Padre, yo puedo acostarme y llorar y hablarle de todos mis problemas. Y puedo decir, te los entrego y puedo hacerle hasta a veces pataleta. Y mira, yo ya no quiero esto. Pero antes eso no era posible. Eso es lo que yo hoy quiero que se lleven de este espacio. Que lo que hoy tenemos antes no lo teníamos. Ese fue el regalo de Jesús. Y lo que les acabo de decir es la unión de diferentes versículos por lo que hemos visto. Realmente así se lee la Biblia, o sea, algo complementa con lo otro. Sí, muchas veces yo me he leído en capítulos que me leo todo Ezequiel y me llevo tremendo aprendizaje, pero muchas veces también es de este y tomo de este y se complementa, es increíble. Entonces, ¿de dónde saqué que Jesús es el Cordero perfecto? Bueno, Juan 1:29 dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era cuando Juan el Bautista vio a Jesús, que también están de Chosen. Lo digo porque, si no lo saben, es una serie que habla de la vida de Jesús y, wow, yo sé que muchas personas hoy en día pueden entender mucho más la Biblia gracias a ella. Y aunque hay unas partes que obviamente no son 100% bíblicas porque no sabemos qué hablaban ellos en la intimidad y obviamente tenían que agregarle algo, es una serie que está en Netflix y también está en Prime, aunque sí, están las dos creo y te va a ayudar mucho a entender la vida de Jesús. Ahora, ya ahí nos dice el Cordero de Dios y ya entendemos por qué es el Cordero, ¿no? Antes era como, ¿y qué es? ¿Por qué Cordero? Pero hoy ya vimos porque en el tabernáculo se necesitaba un Cordero perfecto sin mancha. Y Jesús entonces fue el Cordero de Dios perfecto sin mancha. Vemos cómo entendiendo el pasado, lo que pasó en el Antiguo Testamento, podemos entenderlo en el Nuevo. Ahora, ¿dónde vemos lo que es sin mancha y perfecto? Primera de Pedro 1, del 18 al 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya entendemos que ese era el requisito para el tabernáculo, para poder tener acceso a la presencia de Dios. Y Jesús lo cumplió al pie de la letra, perfecto, sin mancha y sin contaminación. Por eso, el tabernáculo era sombra, tipo y figura de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Ahora, ¿de dónde saqué que el una vez y para siempre, que ya no necesitamos que se haga ese sacrificio? Porque ya Jesús lo hizo. En Hebreos 9:12 dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vemos cómo ahora podemos entender la Biblia. Es que antes para mí la Biblia era como ese libro que le temía, que hablaba rarísimo. O sea, como así que lugar santísimo, como así que cordero. Y esto es, miren, que finalmente no termina siendo tan difícil, solo es estar dispuestas a recibir este tipo de información. Así como ustedes están acá. Yo lo recibí de gracia de una persona que se sentó conmigo y me explicó todo esto. Y de hecho, cuando empecé mi caminar con Jesús, recibí todo esto también de primero. Y para mí no hubo vuelta atrás. Ya entiendo. Y hoy en día te lo puedo compartir y me alegra que estás acá. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Punto. Ya está. Ya la próxima vez que Jesús regrese. Ya está. No se necesita más derramamiento de sangre. Ya Jesús lo hizo y por eso es que estamos en completa o deberíamos estar en completa gratitud con Él.
Cuando Jesús murió, y esto, con esto voy rematando. Cuando Jesús murió en Mateo 27:51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y muchas personas no entienden cómo así que el velo se rasgó. Un uno, o un dos, no, espera, un uno si lo entiendes, un dos si no lo entiendes. El velo del templo se rasgó. Bueno, está, está entre uno. Bueno, ¿qué significa que el velo del templo se rasgó? Resulta que en el tabernáculo, ahorita como les dije, estaba este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Solo en el lugar santísimo les recuerdo que habitaba la presencia de Dios. Cuando dice que el velo se rasgó, lo que nos está diciendo es que ahora el acceso a Dios no fue un acceso parcial, no fue temporal, se rasgó, ya está. No fue, no dice, no fue abierto, ni siquiera dice eso, dice se rasgó. Eso es una forma de decir se abrió sin vuelta atrás. Tampoco fue controlado por hombres. No fue que alguien fue y lo abrió así. No, cuando Jesús murió, el velo se rasgó. O sea que eso quiere decir que antes el acceso a Dios estaba mediado por sacerdotes, pero ahora con Jesús, Él mismo se convirtió en el mediador perfecto y ahora tú puedes acercarte directamente al Padre. Eso es la obra de Jesús en la cruz. Antes el pueblo necesitaba a alguien que ofreciera el sacrificio, el sacerdote que entraba al lugar santo y solo el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero hoy en día, como él rasgó ese velo, como se rasgó el velo cuando él murió, con la obra que él hizo, él se convirtió en el mediador perfecto. Por eso es que cuando me escuchan orar, yo digo al final, en el nombre de Jesús, porque Él es el mediador entre nosotros y el Padre. Y eso también está en un versículo que no lo tengo acá, se los voy a buscar, pero dice que el único mediador entre nosotros es, entre Dios, perdón, Dios y nosotros es Jesús. Y ahora vamos entendiendo muchas de las riquezas que están en la Biblia. Y con esto dicho, realmente llegamos al final. Quiero leerlas si tienen alguna duda, si les quedó más claro. Y no solo quiero un sí, me quedó claro. Me encantará saber si esto cambiará en algo tu relación con Jesús. Es lo que más me interesa, realmente. Más que cualquier cosa es lo que más quiero saber. Si esto cambiará en algo tu relación con Jesús. Y de ser así, ¿qué cambiará? Y con eso nos vamos con la tarea hecha para hoy. Porque no quiero, o sea, si no ponemos el aprendizaje acá, nos vamos a ir con una tarea para la casa que no vamos a hacer. Entonces, en este mismo momento, vamos a pensar que esta revelación, ¿qué va a cambiar en ti? Porque si estás acá y sacas estos minutos de tu vida, es para algo. No es solo porque sí. Yo sé que no estás aquí solo porque sí. O puedes estar en la piscina, pero decidiste estar acá escuchando. Entonces puedes estar haciendo cualquier otra cosa, pero ¿qué te dio hoy Dios con esa revelación? Y luego de eso vamos a hacer una oración juntas, que es quien más nos ama. Cambia la forma de comunicarme con Dios, el sentimiento de gratitud. Me encanta, qué hermoso. Antes me costaba aceptar el sacrificio que Jesús hizo por mí, con lo que explicaste el velo, todo cobró tanto sentido, fue un despertar. Qué hermoso. Sí, yo antes no entendía nada. Sabes que yo antes iba a la iglesia muchísimo, sin embargo sentía que yo nunca entendía muchas cosas de Dios.
pero que tú estés acá y enseñando como la manera más fácil de aprender, sí siento que aprenderé la Biblia y así no podré tener excusas de no leo la Biblia porque no entiendo. Total. Ya cuando leamos el lugar santísimo, yo ya sé qué es eso. Lugar santo, ya sé qué es eso. Cordero, ya entiendo por qué es un cordero. Atrio, ya sé dónde es el atrio. Y eso va cambiando, va abriendo esa puerta que nosotras nos animemos a leer la Biblia. Y de hecho, ya ustedes saben que tenemos el Telegram. Voy aprovechando acá a contarles mientras alguna otra nos cuenta qué va a cambiar a partir de hoy en su vida. Hay varios grupos y cada uno tiene un propósito para que estemos organizadas y no sea un espacio en el que solo nos vemos los miércoles hasta ahora, sino que hay un espacio de oración donde puedes decir, mira, estoy pasando por esto y les pido oración, mi pareja va a tener una cirugía, mi hijo está pasando este problema en el colegio, les pido oración y nosotras, las que puedan, vamos a estar orando también por ti, porque la oración del justo, Dios la tiene en cuenta, Dios la considera, para Dios es importante. Entonces, lo que vayamos a ir poniendo, vamos a ir orando por ello. También hay un espacio de preguntas. Si tienes alguna pregunta, Eve, por ejemplo, me ha hecho preguntas de, mira, yo no sé, esta persona siento que su mensaje no está completamente alineado a Dios. ¿Cómo la ves? Le doy respuesta, mira, tengo esta duda de la Biblia. Entonces, mejor dicho, ahora ya no va a haber excusa de, es que no entiendo la Biblia, es que no sé cómo hacer esto, porque Dios ha dispuesto este espacio para que nos acompañemos y crezcamos juntas. Entonces, puedes pedir soporte en oración, puedes pedir que te ayudemos con preguntas. Mm, Puedes incluso celebrar algo. Mira, chicas, lo que Dios está haciendo en mi vida es esto, estoy cambiando esto, está en la parte de testimonios, celebraciones. Voy a leer otros que están acá y pasamos a esa oración. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros gracias a la obra de Jesús. Ahora vivo como templo santo de Dios. Sí, qué hermoso. El tema del Espíritu Santo lo vamos a traer también para que lo entendamos mucho más porque yo sé que hay muchas que aún puede que no lo estén entendiendo. Y Eve dice, siento que puede dejar de tenerle, ya, pude dejar de tenerle pena a Jesús, que ya no debo sentirme culpable del pecado, de sentir que debo algo, que puedo ser agradecida y amarlo con libertad. Sé que mi relación será más fuerte, íntima y grande. Amo, exacto. Porque cuando yo les traigo el tema de los pecados, es para que seamos conscientes que realmente, pues nos equivocamos bastante. Pero, Jesús ya pagó el precio. Ya entendemos más de qué significa esto. Entonces, realmente nuestra postura no debería ser como, oh, qué susto y estoy muy culpable. No, es como ¿sabes? Voy al Padre, me arrepiento y ya vimos en llamada a servir que me arrepiento es también, no solo me siento mal, sino cambio de dirección y permito que la obra de Jesús en la cruz me reciba porque esto ya lo hizo por el perdón de mis pecados. Entonces, Él vuelve y me recibe y vuelve y me perdona. Dice, ahora me queda sumamente claro de lo afortunadas que somos y no nos damos cuenta. Exacto, eso es. Eso es tal cual. Yo quería que de este espacio pudiéramos salir completamente agradecidas porque eso es finalmente lo que se celebra en Semana Santa. Sí, la muerte de Jesús, la resurrección, el domingo de Ramos, la entrada a Jerusalén. Pero con esto es que podamos decir, wow, lo que Jesús hizo por mí. Wow, qué hermoso. Que tengo acceso a Él gracias a su entrega. Puedo ir al Padre siempre que lo necesite, que solo a través de Jesús podemos ir al Padre. Exacto. Ahora puedo llamarlo Padre. Exacto. De muchos versículos en la Biblia dice que nos adopta como sus hijos, porque nosotros no somos judías y en ese momento seríamos extranjeras, pero aún así Dios nos acogió. Y ahí vamos viendo más de su amor. Hablemos del Espíritu Santo. Sí, lo vamos a anotar. Así que bueno, me encantó leerlas. Vamos a hacer este espacio. Cobra sentido porque evangelios son las buenas nuevas, buenas noticias. Sin este contexto no entenderíamos. Exacto, exacto. ¿Cómo así que buenas nuevas? ¿Buenas noticias de qué? Es, mira lo que Dios hizo con su Hijo para que tengamos estas buenas noticias. Entonces ahora vamos a cerrar nuestros ojitos donde quiera que estés.
y vamos a hablar un momento con Dios. Quizás no sabías cómo acercarte de nuevo, no sabías si tenías permiso, pero hoy Dios te trajo para que supieras que eres su hija amada, que tienes acceso completo al Padre, que te adoptó como su hija y le puedes decir, Abba, Padre. Un momento de que le digas lo que hay en tu corazón. Gracias. Gracias. Mm. Y ahora vamos a hacer una oración juntas. Vamos a pedirle a Dios que esta verdad pueda transformar nuestros corazones. Señor, gracias por permitirnos tener esta revelación, por permitirnos conocer más de tu corazón, más de lo que tu Hijo precioso hizo en la cruz. Te pedimos, Señor, que haya un cambio en nuestras vidas, que nuestro corazón se inunde de gratitud, que esta semana, Semana Santa, podamos vivir y compartir esas buenas nuevas con otros, Señor, que no solo nos quedemos esto para nosotras mismas, sino que podamos vivirlo en nuestro corazón y también compartir esas buenas nuevas, porque a eso nos has llamado, Señor. Gracias porque tú tenías este banquete preparado. Te pedimos, Padre, que toda esta palabra pueda transformar nuestras vidas, nuestra relación con Jesús, que podamos cada vez ser más íntimas contigo, que podamos ser cada vez más obedientes, que podamos escuchar tu voz más claramente en nuestro día a día, que podamos seguir creciendo a la estatura del varón perfecto. Gracias, Padre, por este acceso que tenemos directo a ti. Señor, oro por cobertura para tus hijas. Oro por esos corazones dispuestos para que hoy capturen y encapsulen esa verdad. Gracias, Padre, porque todo lo haces perfecto y porque el sacrificio de Jesús en la cruz hoy lo podemos entender y agradecer verdaderamente de corazón. Gracias, Padre, porque este tiempo tú lo tenías preparado. Y gracias porque nos elegiste y nos escogiste para reunirnos en esta temporada, a aprender de ti, a crecer. Gracias, 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 gracias. Te amamos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ay, bueno, voy a dejar hasta acá. Veo que todas se quedaron hasta el final, qué lindo. Y nos veremos. Voy a revisar bien las encuestas porque creo que la mayoría dijo que puede el miércoles, entonces puse dos horarios para ver en cuál nos reuníamos. Mm, Les confirmo por el Telegram si queda finalmente el miércoles. Hasta ahora había visto que era el más opcional. Y bueno, a tener estos días de comunión con Dios y gratitud por lo que su Hijo Jesús hizo en la cruz con toda esta revelación que ya tenemos. Recuerden que estamos más allá de esta pantalla, para eso está el Telegram. Amén. Las quiero mucho. Es muy chistoso porque cuando llegamos a Dios empezamos a tener como otros términos y me acuerdo que me decían, te amo con el amor del Señor. Y yo, pero me acabas de conocer. Y yo acabo de decir, las quiero mucho y luego Dios como, ay, dilo. Y yo, ay, mira, hasta me puse roja. Entonces sí, o sea, realmente las amo con el amor del Señor, aunque sea nuestra primera llamada. Qué risa. Y bueno, la idea de este espacio es que sea así, sea íntimo, sea en el que podamos todas venir a ser sinceras, a contar cómo nos sentimos, cómo somos, los miedos, los temores, las alegrías. Y por eso, de hecho, puse ese formulario porque si bien este espacio está para cualquiera,
pues tampoco es para cualquiera, sino para la que dijera, yo quiero crecer". Entonces, también si quieres invitar a otra persona, lo puedes hacer. Solo esa persona, lo único que necesitas es responder el formulario. Les voy a dejar el enlace que pueden compartirle. Y bueno, las amo con el amor del Señor. Que Dios las bendiga y que tengan una linda Semana Santa. Les informo la otra semana cuando nos vemos. Lo más probable es que sea el miércoles 12 porque era el más opcionado. Besos, besos. Que Dios las bendiga. Chao.